Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fuera de la Tribu. Estamos grabando en la mañana del miércoles. Una mañana contaminada desde Guadalajara, Jalisco, pero más contaminada la tienen los chilangos, allá en la Ciudad de México, en donde han tenido que padecer una mala calidad del aire los últimos días, pero además, creemos nosotros, y vamos a explicar ahorita por qué, una mala comunicación sobre esta contingencia. Sin más preámbulo, saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Hola, Gonzalo, un gusto. Alberto Pimienta. Perdón, Nacho. Sí, quería aprovechar, antes de pasar a los temas mala onda, los temas de la contaminación, es 15 de mayo, aprovechar para lanzar una felicitación a todos aquellos maestros que han sido importantes en nuestra vida. Yo recuerdo por lo menos dos. Mi maestra de español, que me metió, digamos, el gusto por la lectura, Susana Macías Comparán, y mi maestra de la maestría, María Elena Hernández, a quien le mando muchos saludos. A todos los maestros, gracias por su labor. Oye, pues yo aprovecho para sumarme a la felicitación de los maestros y yo voy a mencionar a la principal, a la maestra de mi vida, a mi mamá, que es profesora en la Universidad de Guadalajara. Un abrazote para ella. Muy bien, pues yo felicito a todos los maestros que me han acompañado en mi formación académica. No quiero nombrar alguno porque sería injusto con los demás. Entonces, incluso a los maestros de la CENTE, ¿también felicitas a los de la CENTE o a los de la CENTE no? Bueno, si los veo por la calle a la mejor no, pues también son maestros y también es su día. Muy bien, bueno, pues muy contaminado está el medio ambiente en todo el país. Creo que la Ciudad de México es donde se padece el problema más grave. Hemos visto imágenes realmente alarmantes de cómo está la calidad del aire. Muchos medios han dado cuenta de la nata, de la neblina, de cómo se corta la visibilidad, incluso a pocos metros. Los mismos usuarios en redes sociales de la Ciudad de México así lo han manifestado, y las autoridades han sido erráticas a la hora de informar, de comunicar de qué va esta contingencia. Primero en señalar una contingencia, porque de entrada no lo hicieron, tiene que ver con un tema técnico que Nacho trae muy bien y les va a comentar, pero en términos generales, la ciudadanía pues no está conforme con el manejo que se le ha dado a esta contingencia. En el caso de Jalisco no es la excepción, también aquí hemos tenido problemas de comunicación, y en el resto del país, recordemos esta imagen de la NASA en donde aparece todo el sureste mexicano desde el occidente, desde el Pacífico occidente, es decir, aquí muy cerca de Guadalajara, en la costa de Jalisco, hacia abajo, hacia todo el sureste, pues todo realmente envuelto en llamas. Es una situación crítica la que vive el país y el planeta, y que tiene que ver sí con la temporada de estiaje, pero también con los efectos del calentamiento global. Y es tan complicada que decidimos grabar este podcast aquí en la oficina y no salir y no utilizar el automóvil para movernos al estudio. Por eso nos ven tan juntitos. Estamos haciendo este experimento de self-made podcast. Entonces, ojalá que nos manden los comentarios. Pues sí, en la Ciudad de México creo que estamos viendo un fenómeno muy extraño. Claudia Sheinbaum, que me parece que era la representante de los gobiernos técnicos de Morena. Es decir, si Morena tiene gobiernos variopintos, el gobierno que para mí tiene como las mayores cualidades técnicas es el de la Ciudad de México, pues parece que está enfrentando este carácter técnico con el carácter político, y está perdiendo el político la batalla, porque desde lo técnico, pues sí, Nacho ya nos dirá, pues parece que no había razones para declarar contingencia, pero pues desde lo político era evidente que se tenían que tomar acciones de liderazgo para que en la Ciudad de México las condiciones del aire cambiaran, porque cada vez más estudios nos demuestran que la contaminación tiene efectos más que nocivos en la salud, que incluso ya están ligados con la demencia. Entonces es súper complicado, pero es muy interesante este fenómeno de parálisis que está viviendo Claudia Sheinbaum en un tema que conoce por haber sido secretaria del Medio Ambiente, y que no vemos con ese conocimiento actuando. Debería de ser ella, esta debería ser un balón puesto para que meta gol, y parece que no, que actuó mejor en otras condiciones. Sí, y lo que estamos viendo es prácticamente un choque entre el sentido común, es decir, lo que todos los podescuchas que viven en la Ciudad de México y que nos escuchan podrán ver si se asoman a la ventana, es que hay una nata en el ambiente que no es normal y que evidentemente nos habla de contaminación. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista técnico? ¿O por qué no se ha el gobierno de la Ciudad de México aventado a lanzar una contingencia? Pues porque las partículas que en este caso están causando esa nata
no se tienen dentro del protocolo. Las partículas suspendidas tienen una diversidad de fuentes y según nos dice aquí una nota periodística para explicarnos qué rayos es lo que se está enfrentando la Ciudad de México en estos momentos, es que las partículas que están causando esto son partículas suspendidas PM2.5, que llegaron, como nunca, a niveles históricos en la Ciudad de México, alcanzando los 155 puntos, por lo cual la calidad del aire es muy mala, pero como este no está dentro de los protocolos que mide la Ciudad de México, pues entonces no tienen los elementos para hoy declarar la contingencia. Por lo tanto, el gobierno, que justamente lo encabeza alguien que estuvo dentro de la Secretaría de Medio Ambiente de esa misma ciudad, su paradigma o su paradoja es: declaramos una contingencia que no tendría ningún sentido porque no la tenemos dentro de los protocolos, y entonces establecemos un proyecto de contingencias especial por el PM2.5, que actualmente ese protocolo no existe, o la creación de una alerta parecida a la extinta, que es la precontingencia para activar medidas de migración. Mientras tanto, entonces el gobierno está inmóvil y la gente ve una nata en su ciudad y lo que piensa es: nuestro gobierno no está haciendo nada. Esa es la paradoja a la que se enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, en castellano eso es: no saben qué hacer. Digamos, sí saben que en este momento no tienen el librito para qué hacer. Lo que te dictaría el sentido común es que aunque no lo tengas dentro del protocolo, en efecto tienes una mala calidad del aire y por lo tanto hay que tener acción 1, 2, 3, 4, 5, pero no está dentro del librito. Es decir, es este problema al cual se suelen enfrentar muchos técnicos, estudiosos, digamos, que dice: a ver, frente a esta situación el protocolo me dice que tengo que hacer este plan, y frente a esta otra situación es el plan B y el plan C. Acá no hay plan, entonces pues están paralizados. Y Claudia dice: tranquilo, Nacho, tranquilo, porque no vamos a actuar así nada más porque tú no lo estás pidiendo, dice ella. Sin imprudencias ni ocurrencias estamos trabajando en un programa integral de calidad del aire con el Estado de México y el Gobierno de México a través de la Semarnat, que presentaremos en los próximos días. ¿Cuántos días de esa calidad del aire con esas partículas PM2.5, que son más pequeñitas que las PM10? El número se refiere a las micras, el tamaño de cada partícula. Y entonces, que por cierto, mientras menor sea el tamaño de esas partículas, es más dañino el efecto que tiene entre quienes respiramos. Es decir, estas partículas no están dentro del protocolo, pero son más peligrosas que las normales. Es un problemón. Porque van directo a los alvéolos de los pulmones y por lo tanto entonces entran a tu torrente sanguíneo y por lo tanto el daño es gravísimo. Lo que me preocupa de Claudia es que, siendo una experta, también oculte ciertas cosas, como que la Organización Mundial de la Salud ha dicho reiteradamente que las partículas PM2.5 son las partículas más dañinas que podemos respirar, ¿no? Y que bajo esa lógica y bajo un tecnicismo de que son más grandes para las que tenemos el protocolo, pues no se actúe. Desde mi punto de vista, aunque sea una ocurrencia o a lo mejor una imprudencia, era mejor declarar una medida extraordinaria donde la razón política superara la razón técnica. Y el sentido común a ver, escuchas. Si ustedes tienen síntomas de gripa, pero no saben la ciencia cierta si es gripa, si es un catarro, si es una infección en vías respiratorias, garganta, lo que sea, y van con un doctor y no les sabe decir qué es, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen su vida normal? ¿Siguen tomando bebidas frías? ¿Siguen permitiendo que el aire entre a su casa? ¿O toman medidas precautorias? ¿No? Yo creo que esto es lo que debió de haber sucedido en la Ciudad de México. Si no saben, si no identifican qué tipo de partícula es o se tardaron en identificarla, o una vez identificándola no está dentro de los protocolos, me parece que lo sensato y el sentido común era: declaras una contingencia en lo que sabes cómo vas a abordar esa partícula en específico, y en todo caso ya después levantas la contingencia o ahondas la contingencia, y no dices: no va a haber nada porque esta partícula no está dentro de los protocolos. Vaya, creo que en ocasiones los gobiernos tropiezan en estas cuestiones que son de sentido común, y tropiezan porque no se ponen del lado de los ciudadanos que están viendo una nata todos los días que se levantan, que están viendo en los medios de comunicación cómo la calidad del aire es evidentemente mala, y ven que la autoridad no hace nada al respecto. Y no solamente no hace nada, sino como que se molesta,
como que le molesta que los presionen, porque ellos están trabajando a puerta cerrada, en juntas, con otros niveles de gobierno, y piensan que eso basta para que los ciudadanos estén conformes y estén tranquilos. ¿No les recuerda esta actitud que está tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum a aquel momento en donde la inseguridad, justo otro de los grandes problemas que está enfrentando ese gobierno local, se dio una activación para reclamar asuntos de inseguridad, en este caso de violencia de género en el metro, en donde se estableció claramente las cuestiones que estaban sufriendo las usuarias del metro y que se decía que se estaba no solamente acosando, sino incluso también secuestrando mujeres para llevarlas a trata de blancas, etcétera? Lo que dijo Claudia Sheinbaum después de eso es, cuando por cierto ya la había rebasado una crisis de comunicación, es que se trataba de una crisis de sus adversarios. No salió, no comunicó, cuando ya la había rebasado sale y dice es que nos están tratando de pegar. Y me parece que ese tipo de actitudes no le hacen ningún bien a ningún gobierno, pero en este caso particular lo que estamos viendo es que se tropezan frente a esa misma piedra que digamos que se llama comunicación. Se subraya todo cuando tienes a un presidente que todo el tiempo, todos los días sale a comunicar, y lo que tienes en este otro gobierno local de ese mismo partido es la no comunicación, donde sí hay técnicos, donde tenemos ahí a Pepe Merino, tenemos recuerdo por ejemplo en temas Andrés de movilidad, Layuz. a Andrés Layuz y otros, donde digamos, no es que sea problema el tema de las credenciales. No, la misma Sheinbaum. Ni en su caso del líder de gobierno. Lo que sí tenemos es pues técnicos de pronto que no comunican como deberían, y entonces los problemas los superan. Exactamente, y el malestar de los ciudadanos pues es la constante. Un caso similar, guardando la proporción, sucede en otros estados del país, particularmente en el caso de Jalisco. Igual ha habido incendios constantes los últimos días. Se sabe que es una época de estiaje, se sabe que esta es la época de incendios y esta es la época en la que se activan campañas incluso publicitarias para tratar de prevenir este tipo de incendios. Se sabe que algunos de ellos pueden ser provocados, pero otros tantos pues son provocados por la naturaleza misma. Sin embargo, la reacción me parece que ha sido un tanto tardía en todos los casos, es decir, no hay información precisa respecto a qué tiene que hacer las personas para prevenir este tipo de situaciones, qué tienen que hacer quienes están frente a este tipo de fenómenos, es decir, quienes viven en zonas muy cercanas a donde se están desarrollando los incendios. Hemos tenido casos, por ejemplo, de que suspenden actividades escolares, pero las suspenden al 10 para las 8 de la mañana, como el día de hoy, o como el día de ayer, casi a las 9 de la mañana estaban suspendiendo las clases, lo cual raya en lo ridículo, Nacho, porque si tú de antemano sabes que esta contingencia se va a extender, que no tienes un incendio que probablemente no está controlado y no es una labor sencilla, pues puedes anticiparte un poco, porque si lo que estás tratando de prevenir es de que los niños, particularmente los niños menores, los niños, la infancia, salga de sus casas con sus papás para trasladarse, respirar ambiente y calidad del aire mala y lleguen a sus centros educativos, si lo que quieres prevenir es eso, pues avísales temprano para que no lo saquen, porque ¿de qué sirve que lo saquen, los lleven y luego los tengan que regresar a sus casas y todo ese trayecto se expusieron a las partículas que no deberían de haberse expuesto? Creo que falta coordinación de parte de los gobiernos. Creo que todos los gobiernos siguen viendo el tema de las contingencias ambientales y el asunto de las políticas para mejorar la calidad del aire como algo que es políticamente correcto, como algo que está ahí, pero que a lo cual no se le entra en serio. No observa una política transversal que impacte todas las áreas de gobierno y en donde realmente se sienta que hay autoridad y se sienta que hay gobierno cuando este tipo de cosas suceden. Sí, lamentable la situación, Gonzalo, de lo que comentas, el asunto de los incendios, pero me parece que en el caso, por lo menos de Jalisco y otros gobiernos locales que han tenido este problema, es incluso, podría ponerse en otra potencia, porque por lo menos en la Ciudad de México, como ya dijimos, se trata de un fenómeno, se trata de un tipo de partículas que no están dentro del protocolo, entonces por ahí se te sale la cuestión. Acá no, acá lo que tenemos es una situación y una circunstancia que se da
todos los años. En esta temporada del año se dan los incendios. A partir de ciertas cantidad de IMECAS se declara que hay contingencia, por lo tanto los centros escolares de esa zona que se está viendo afectada se suspenden las clases, se recomienda a las personas que normalmente acuden a los parques que no realicen ese día actividades al aire libre, etcétera. Es decir, es una cosa que se da todos los años. Luego entonces no te explicas que la autoridad correspondiente, en este caso Medio Ambiente y la encargada de la educación, te informen el lunes a las 8:30 de la mañana que se suspenden las clases del turno matutino que arranca a las 7 y a las 8 de la mañana. Claro. Ellos te están avisando a las 8:30 que no hay clases, cuando tú, pues ya toda la gente estaba dentro de sus centros escolares, tuvieron que ir, y peor, porque cualquier padre de familia, su rutina es dejar al pequeño en casa y luego seguir con sus actividades. Cuando le dicen que siempre no va a poder quedarse el niño en la escuela, entonces ahora tiene que hacer nuevos trayectos, contaminando aún más, para que el niño se quede con algún familiar, con algún amigo, y entonces esa persona se pueda ir a su centro de trabajo. Entonces lo que generaste es más traslados, más contaminación, que incrementan el problema en lugar de solucionarlo. Insisto, sobre una situación que se da todos los años. Ese es el mayor problema que tenemos, a diferencia de la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Recalco, insisto, subrayo, es sentido común. Es ponerte del lado de los ciudadanos. Es abstraerte un poquito de la crisis que estás viviendo en el tema de gobierno y decir, a ver, una cosa es la partícula y otra cosa son los técnicos y otra cosa es cómo nosotros como gobierno, tu secretario de Medio Ambiente, tu secretario de Educación y tantos más resolvemos esta situación. Eso es una cosa. Lo otro es, ¿qué le decimos a la gente? Que no está enterada que tú y yo estamos reunidos, que no está enterada de lo que aquí está sucediendo y que no le importa. Lo único que le importa es que ve el aire contaminado y no quiere exponerse y menos exponer a sus hijos, pero tampoco quiere complicarse el día con decisiones absurdas. En la medida en que los gobiernos tomen más en cuenta este tipo de detalles, que me parece que son, ¿cómo llamarles? Son detalles mínimos, porque tampoco es que sea muy compleja esta situación, en esa medida van a comunicar mejor y serán más empáticos. Y por tanto, lo que siempre hemos subrayado aquí en este podcast, generarán mayores consensos como gobernantes. Sí, y yo creo que hay una falta de detección de cuál es el verdadero problema comunicacional. Perdón, es la contaminación. A mí me da la impresión de que los gobiernos piensan que si actúan y que si son muy contundentes con el tema de la contaminación, les van a achacar a ellos el tema del incendio o les van a achacar a ellos ser la causa de... Pero no, o sea, en realidad es que los incendios seguirán pasando por el efecto del cambio climático y seguirán agravando. Hemos visto imágenes terribles en California, por ejemplo. Si eso llega a pasar aquí en Jalisco, podría devastar zonas enteras y no tenemos protocolos de reacción que deberían de estarse ya formando. No tenemos formas de coordinarnos, ni siquiera un canal donde ir para saber si se suspendió o no la clase. Esa información no la sabemos hoy por hoy y debería haber una campaña previa a la temporada de estiaje para informarnos. Estos son los canales, si tienes duda, acércate aquí. Esas son las clases de cosas que se tienen que prever, sobre todo para estos eventos que son cíclicos, por supuesto. Si sucede cada año, pues lo mínimo que un ciudadano espera es que la autoridad prevenga este tipo de situaciones. Bueno, pues si les parece bien, entonces cambiamos un poquito de tema. ¿O tienes algo más que decir al respecto, Nacho? No, me parece que hemos... Porque vamos a entrar a la hora... chingüengüenchona del podcast. A la hora de los chistes, a la hora de reírnos un poquito. Yo la verdad es que no aguantaba la risa ayer con este tweet de Denise Dresser. No, bueno, no me voy a poner de pie. Me iba a poner de pie, pero no. De Denise Dresser, que se equivoca de una manera y exhibe, sobre todo es lo que exhibe, ¿no, Nacho? Hijo, son de estas cosas en que quedas desnudo a mitad de la calle y ni cuenta te diste, ¿no? Y cuando volteas ya todo el mundo te está viendo y ya no hayas cómo meterte a algún lugar y resguardarte. Bueno, pues la señora Denise Dresser, la doctora Denise Dresser, que ustedes la conocen, no voy a definir más, pues el día de ayer se encuentra en Twitter una foto del señor presidente Andrés Manuel López Obrador con un señor activista que además es un actor muy famoso llamado Richard Gere. Bueno, pues la doctora Denise Dresser confunde
por una extraña razón. No vaya usted a pensar que es porque tenga algo en contra de la 4T o de López Obrador. Seguramente no es eso, sino sencillamente un lapsus. Confunde al actor Richard Gere con el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que ciertamente se parecen, aunque Richard Gere está como un poquito más sofisticado, pero bueno. Y entonces lanza un tweet que por acá les va a leer Pimienta y se le deja ir con todo al presidente de la República. Ahí está la prueba del Y primor. esa es la prueba, y con eso está... Y entonces se da cuenta que no era Gerardo Ruiz Esparza, sino Richard Gere. ¿Cómo estuvo, Pimienta? Pues nada, Van Pipe, uno de los principales troles del internet, sube esta fotografía y de forma chocarrona escribe: en reunión, López Obrador y Gerardo Ruiz Esparza hablan del futuro de la SST, él tirando la trampa para ver quién la pescaba. Y pues Denise Dresser, ni tarda ni perezosa, dice: Gerardo Ruiz Esparza, el del socavón mortífero, el del tren México-Toluca inacabado e incosteable, el de OHL y la corrupción extendida. Más que platicar con él, AMLO debería investigarlo. Híjole, pues Denise se come este anzuelo y queda ahí pues evidenciada de sus fobias y de esta reacción inmediata y del poco rigor que tiene para revisar cualquier cosa. O sea, ni siquiera se fijó de quién venía el tweet como para... Porque a cualquiera nos puede pasar, pero digo, a cualquiera nos podemos equivocar en redes por alguna otra situación. El asunto es lo que deja ver, y lo mencionó Pimienta muy bien, es la fobia, o sea, y que habla también, Nacho, ya en un plano mucho más serio, habla del momento que vive nuestra sociedad, un momento de crispación en donde no se salvan ni los de un bando ni los del otro. Los de un bando y los del otro están buscando el menor resquicio para hacérsela de todos al adversario, ¿no? Y bueno, y esta vez le sucede a Denise Dresser. Es de estas que le lanzas siempre a tu villano favorito, ¿no? Pensemos en la mafia del poder, para el tema, digamos, de la gente que es más aficionada del bando de Andrés Manuel López Obrador. Todos los males son atribuibles a la mafia del poder. Lo mismo en este caso de Dresser. Pienso, por ejemplo, acabo de ver una noticia hoy por la mañana respecto a que justamente por este asunto de la contaminación, el partido del América se suspende para el día de hoy y se pasa para el día siguiente. Claro, pero todos aquellos aficionados anti-América, claro, la mafia de Televisa ya le quiere ayudar a la para América. ayudarle a la América. Justamente esas son las situaciones que demuestran que no lo dudaría ni un segundo, cosas, pero bueno. Que siempre uno está argumentando racionalmente o tratamos de hacerlo así, pero hay momentos en los que se exhibe eso que está debajo de... Es que tú y yo podemos hacerlo, Nacho, Pimienta. Nosotros tres podemos tener ese tipo de equivocaciones, pues somos mortales. Pero no Denise Dresser. La doctora Denise Dresser. Ella no se puede permitir este tipo de tropiezos y equivocaciones. Pero lo hizo y se dio cuenta y después subió otro tweet con un meme de Game of Thrones donde dice: yo cuando creí que el melenudo con el presidente era Gerardo Ruiz Esparza y pedí que lo investigaran, versus yo cuando me avisaron que en realidad era el actor Richard Gere y yo no estaba ahí para pedirle un beso y un autógrafo. Sí, no, la verdad es que está bien, pero sí es dramático que Denise, que creció con este actor en su mejor momento de las películas, cuando era el mejor sex symbol no se haya dado cuenta de quién estaba visitando el presidente. Qué lamentable. Fíjate el grado de cerrazón y la manera en que te puedes cegar tu fobia, ¿no? Claro, en este sentido, pues queda muy claro. Sí, me recuerda esta salida que tuvo Denise Dresser, a la que justamente tuvo otro actor, justo del bando contrario, Sergio Mayer. ¿Qué tal? Que también en estos días habló de que tenemos que rescatar a la vaquita amarilla. Y bueno, pues evidentemente también toda la ola de Twitter se fue en su contra, para recordarle que se trataba de la vaquita marina, pero es Sergio Mayer. Claro. No la doctora Denise Dresser. O Ninel Conde cuando confundió el surimi con el tsunami. ¿No? Vaya, ese tipo es que esas personas, repito, sí se lo pueden permitir, son mortales como nosotros, pero no Denise Dresser. No, el punto es que sea Denise Dresser. Pero bueno, pasó y la verdad a muchos nos divirtió muchísimo. Sí. A mí, por lo menos me hizo la semana esa pifia de la doctora Denise Dresser. ¿Y qué pasó con el debate? Se armó un debate en redes, seguramente ustedes lo vieron. Un debate muy bueno porque
Broso vuelve a aparecer en escena. Broso que tiene un programa ya desde hace tiempo, pero vaya, había tenido como bajo perfil ese programa después de que Broso era uno de los líderes de opinión, pues sí, más reconocidos del país. Tenía este programa de bajo perfil y arremetió y fuerte contra la Cuarta Transformación y contra López Obrador, particularmente con la forma y la logística en que hacen sus ruedas de prensa. Y entonces las redes pro López Obradoristas se le dejaron ir con todo y no lo bajaron del rémora del poder para abajo. Es muy interesante el fenómeno porque Víctor Trujillo Broso era uno de los símbolos de la resistencia mediática en el país, ¿no? Aún en Televisa le pegaba a todos los innombrables, hablaba mal del presidente en turno, y tenía una forma muy simpática de hacer contacto con el pueblo bueno de Andrés Manuel. Pero llega el momento de criticar la rueda de prensa de Andrés Manuel y entonces ahí las personas hasta desconocen su jerga. Uno de los puntos principales que se quejaban los seguidores de Andrés Manuel es que decía que él se había referido a ellos como la perrada, pero pues esto ha sido a todos sus escuchas de su programa y a toda su audiencia siempre se ha referido de la forma más despectiva. Entonces me parece que sin ningún argumento, solo porque tocaron al santo de su devoción, se van en contra de Víctor Trujillo. Y Víctor Trujillo me parece que no se desespera, aprovecha el momento y qué bueno que le estén volviendo a dar un lugar, porque es un programa muy simpático de un opinador que pues siempre tiene algo que decir. Sí, claro. Enrique Peña Nieto durante sus 6 años para Broso fue Henry Monster y dijo todos los temas que había que decir, hablaba todo el tiempo de Casablanca, de Ayotzinapa y todos los hierros que nos podamos imaginar, no solo de ese gobierno, sino también del previo, con Felipe Calderón y todos. Es decir, es un personaje que siempre ha sido crítico frente al gobierno. No entiendo por qué tendría que no serlo frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando, por cierto, uno de los problemas que ya hemos abordado en este podcast, que es la teatral rueda de prensa que se da, y señalando Broso un caso que se da y que eso no lo habíamos visto hasta este momento, en donde ya ahora se toma la palabra para pasarle el balón a otro compañero que curiosamente, en este caso un periodista peruano que en realidad había sido alcalde en Lima, pues básicamente para llenar de elogios, claro, y decirle a Andrés Manuel que ahora era el líder de América Latina, para luchar en contra del neoliberalismo y todas estas cuestiones que, insistimos desde acá, esa área de comunicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que reflexionar respecto a ese tema, porque de lo contrario no va a ser solamente Broso, van a ser cada vez más personas las que hablen justamente de este asunto, que hasta hoy todavía puede ser un positivo, pero se puede convertir en un negativo, en una perorata, en una obra de teatro en la que después nadie va a creer. Claro, y el punto está en cómo diseñan este tipo de ruedas de prensa. Estas conferencias mañaneras, ¿quiénes acuden? ¿Cuál es el criterio para que entren al recinto en donde se llevan a cabo? ¿Cuál es el criterio para que se les dé la palabra, para que pregunten? ¿Cada cuándo pueden hacerlo? Todo esto no hay claridad. Y al final las conferencias mañaneras, la comunicación social de un gobierno, paren oreja, la comunicación social de gobierno es una política pública. Y como política pública debe de haber claridad en cuáles son los procedimientos para hacer una conferencia de prensa en donde está el presidente de la República. Punto y se acabó. Y si esos criterios no están lo suficientemente claros, entonces todos los demás tenemos el derecho a dudar de que sea transparente la manera en que manejan, cómo se le da la voz a cada uno de los que ahí están. Porque dirán que es muy democrático permitirle el acceso tanto a medios de comunicación tradicionales encumbrados como Televisa, Milenio, El Universal, Reforma, y dársela también a quienes tienen portales por allá por Sonora, por Chiapas o por Yucatán o por Baja California, donde sea. El punto es, ¿quién les revisa si realmente tienen lectores? Si realmente tienen una audiencia que les siga, si realmente están haciendo una labor periodística entendida esta como una labor de interés social. Esto no está claro, y mientras no esté claro, el fantasma de los paleros estará ahí presente. Y muchos de las conferencias mañaneras se han caracterizado por prácticas que apuntan hacia eso, hacia que hay paleros, que más que cuestionar, hacen loas a la figura presidencial.
Sí, definitivamente. La rueda de prensa se ha convertido ya en un espacio en realidad de repetición, de establecimiento de la agenda del presidente en cierto momento, sí, pero ha perdido su atractivo para cualquier persona que la ve recurrentemente, o al menos ha sido así para mí, que no quiero expresarme más. Pero el debate se continúa en las redes y a mí lo que me preocupa es el nivel de debate al que estamos llegando, porque esta discusión acerca de Broso terminó siendo una reivindicación de Bejarano en redes sociales. Le terminaron acusando a Broso haberse prestado, que puede ser que se haya prestado a lo que muchos de los opinadores de izquierda llaman un montaje en exhibir esos videos de Bejarano con las ligas, con las famosas ligas. Y entonces le pedían y le pedían explicaciones de por qué se había prestado a un montaje, de por qué se había prestado a la exhibición, de cómo la izquierda también tiene estas prácticas corruptas que terminan siendo eso, corrupción. Y sí, Bejarano ya pagó su pena y lo que ustedes quieran, pero me parece que fue un momento importante para la televisión mexicana cuando se demostró que la izquierda, la derecha y el centro todos son iguales y son igual de corruptos y es un parte de un ejercicio periodístico. Si el video llegaba de un grupo de interés a una redacción, desde mi punto de vista, la redacción, si ve en el video un hecho periodístico, tiene que mostrarlo, claro, sea como sea. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Pudo haber sido algo prefabricado? Sí. Pero que estaba justificado periodísticamente hablando, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque no fue montaje el ver a Bejarano embolsándose el dinero y las ligas. O sea, eso no fue montado, es un video real. Eso ocurrió en la realidad. Si eso le llega, como dice Pimienta, a una redacción, pues un periodista lo menos que puede hacer es aprovecharlo, difundirlo, publicarlo. Yo quiero levantar mi más alta objeción a lo que acaba de decir Alberto Pimienta. Dice Alberto Pimienta que las conferencias mañaneras se repiten y se repiten y se repiten y que no tienen novedad. Yo no lo veo así. Yo el 10 de mayo vi al mariachi cantando las mañanitas y a Elena Poniatowska hablando de la siguiente manera. Mira, mamá, yo creo que has de estar muy contenta. Has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno anterior. Mira, mamá, creo que somos muy felices aquí. Alberto Pimienta, como dice Elena Poniatowska, tienes que aceptar que el pueblo de México está feliz porque nunca habíamos vivido los tiempos de transparencia y de buen gobierno que vivimos en este momento. No, bueno, Elena Poniatowska que va a declamarle un poema al presidente. Qué bonito que las conferencias de prensa mañaneras se hayan convertido en eso. Eso no es un guión, ¿verdad? No, para nada. Ni está prefabricado. Claro, no, pero ella lo cree. No, claro. Ella sí, lo cree. Pero el tema es quién la lleva para darle ese micrófono donde sabes que va a decir ese mensaje. Es tramposo porque de... o sea, la señora es una señora de 86 años, que tiene un peso específico como escritora y como intelectual en México. Pero alguien tomó la decisión de ponerla ahí. Y es alguien que tomó la decisión, de hecho, sabía que iba a hacer. Por eso es la trampa, porque te puedes escudar en que cómo no le vamos a dar tribuna a una mujer que significa esto para las letras en México y que es una intelectual todavía viva en nuestro país. Pero tú bien sabías lo que iba a decir, y tú bien sabías que eso que iba a decir iba a ser todo menos mesurado, iba a ser todo menos imparcial. Entonces, vaya, son de estas licencias que se toman las mañaneras que me parece que a ellos, o sea, al gobierno y a los seguidores, especialmente a los más duros de ese proyecto, les puede decir mucho, pero al resto del país, vaya, nos dejas con el ojo cuadrado. Y sin embargo, si lo ponemos en la balanza, yo no sé qué modelo de comunicación les parece mejor. Este modelo de comunicación que implica trasladar a 15 mamás, entre ellas a Elena Poniatowska, a una conferencia de prensa mañanera, de poner a 4 medios que les pagan una bicoca seguramente porque son medios alternativos de cierto número de suscriptores, o gastarte los miles de millones de pesos en Televisa y TV Azteca para que tu programa de acción o tu gobierno se vea más o menos bien representado en la televisión.
y que vimos cuáles fueron los resultados en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Calderón. Creo que el modelo avanza, se da un paso, pero no por ello tenemos que dejar de criticarlo y no por ello tenemos que dejar de exhibir esta clase de comportamientos propagandísticos que la verdad ya no nos chupamos el dedo, pues en realidad eso sucede y es más que evidente que no hay una distribución de las preguntas al azar, es una distribución de las preguntas para que solo el presidente pueda brillar en esa rueda de prensa y para que no lo metan en ningún problema. Claro, y creo que, a ver, yo no sé, habría que echarse un vistazo y un buen clavado, yo no recuerdo del todo, ¿no? Es decir, no seguía en aquel momento como sigo hoy las conferencias mañaneras, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, habría que ver si el manejo era similar, me da la impresión de que no, de que era un poco más riguroso, no sé si por la presencia de los medios de comunicación o porque había más control, había más transparencia respecto a quienes entraban a esa rueda de prensa, no proliferaban tanto los medios digitales, en fin, era otro momento. Creo que López Obrador, y fíjense esto, un gobierno, cualquier gobierno, el que se les venga a la mente, generalmente cómo comunica diariamente, generalmente qué es lo que hace, eventos, ¿no? Entrega insumos, apoyos, programas, hace anuncios y hace eventos, ¿no? En el territorio donde gobierne, invita a los actores principales de ese territorio y a partir de eso es que busca generar la nota y que los medios de comunicación hablen de eso que se comunicó en este evento y un día sí, un día no, o una semana sí y una semana no, darán por ahí algunas declaraciones en lo que en el argot periodístico se llama chacaleo y se acabó. ¿Y López Obrador qué hace todos los días? No hace eventos. Es que de lunes a viernes es complicado ver que López Obrador tenga algún evento. Quizás sí alguno que lo inviten. Pero realmente él ha sustituido todo eso para dar los anuncios en las mañaneras. Y entonces lo mismo en las mañaneras sube Elena Poniatowska que entrega reconocimientos a los maestros el Día del Maestro. Es decir, ya no son conferencias mañaneras, es como un evento cíclico citado todos los días a la misma hora en donde el presidente puede salir a hacer y decir lo que se le ocurra. Y con eso salva su día. En términos de la agenda y en términos de lo simbólico. ¿Por qué? Porque la gente ya lo vio a las 7 de la mañana frente a un micrófono en Palacio de Gobierno, de traje y corbata, trabajando. Y deja los eventos para los fines de semana, cuando no hace estos ejercicios, curiosamente. Es una manera diferente de comunicar. Yo no sé qué tan efectiva sea en el largo plazo. Me parece que las mañaneras sí están teniendo ya un desgaste, incluso en términos de credibilidad. Creo que López Obrador no le va a alcanzar gobernando solamente con las mayorías y con este 53% o el 70% o el 80% que pueda tener en este momento en aprobación, porque el otro 20% puede ser minoría, pero es muy ruidoso. Y ese 20% ruidoso cada vez se la cree menos, cada vez es más crítico este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque han estirado tanto la liga, subiendo a Elena Poniatowska, entre otras tantas, o hablando de Juan Gabriel, por ejemplo, entre otras tantas cosas, que ellos mismos han demeritado este espacio que para ellos es vital en la colocación de su agenda y en la manera de poner temas en la palestra. Sí, al final yo creo que terminarán haciendo un ejercicio más ejecutivo, porque sigue dando nota la rueda de prensa de la mañana. Anuncia lo mismo la cancelación del sello postal por el Día del Maestro que la creación del instituto para devolver al pueblo lo robado, Hiperpude o no sé cómo se vaya a llamar. Pero bueno, creo que este espacio se tendrá que modificar, evidentemente, porque pues ya está algo desgastado y sobre todo deslegitimado, O sea, ese es el tema, que ya no te crees la mitad de lo que dice el presidente y la otra mitad ya te lo aprendiste durante su campaña y durante las primeras 3 conferencias mañaneras. Ese es un punto y estamos a la mitad del primer año de su mandato. Falta muchísimo y este modelo quizá no le alcance para todo lo que tiene por delante. Pues si les parece bien, aquí le dejamos. Esto fue Fuera de la Tribu. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen a través de redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, Nacho Dávalos. Gracias a ustedes. Alberto Pimienta. Gracias. Gracias, yo soy Gonzalo Sánchez. Recuerda que la comunicación política es cosa seria. Hasta la próxima. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están Fuera de la Tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la Tribu.